Ahí sonamos. Bueno, el peróxido de hidrógeno. La fórmula, tenemos el grupo peroxi, el cual es el oxígeno 2, sería con una carga doble. Es como si cada oxígeno, tiene un número de oxidación menos 1. Así sería la cuestión. Se me quiere ir allá abajo. Bueno. Es en realidad porque dentro de ese grupo peroxi tenemos los dos oxígenos, uno de sus dos enlaces lo está usando para enlazarse al otro oxígeno, por eso es que le queda uno a cada uno libre. Ese sería el comportamiento. Y de por sí es muy reactivo, el de oxígeno tiene mucha tendencia a ir a otros dos estados más estables, o al -2 o al 0, por eso. Si va de -1 a -2, ¿qué le está pasando? Desde el punto de vista... ¿Cómo? Se reduce. Se está reduciendo. Y si está pasando de -1 a 0, se está oxidando. Entonces, ¿cuándo va a hacer eso? Va a ser depende de quién se enfrente. Si enfrente le ponemos uno que se oxida, él se va a reducir y viceversa. Y también después cómo va a ser la ecuación va a depender en qué medio. Entonces quiere decir que tenemos, en total, tenemos dos acciones posibles. Reducción. Profe, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Pero no podrías agrandar un poquito la pantalla? Dale, perdón. Gracias. Ahí ya está mejor. Ahí estamos. Reducción y oxidación. Y a su vez tenemos dos medios posibles. O sea que en total tenemos 4 reacciones diferentes. O sea que siempre vamos a tener con el agua oxigenada, que en cualquier redox que esté, la hemireacción del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno, va a ser una de las 4 reacciones estas. No hay otra. No es como los demás compuestos que pueden tener reducirse a distintos estados o oxidarse a otros estados diferentes. El peróxido va de -1 a 0 o de -1 a -2 y no hay otra manera. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, esas 4 reacciones, ¿cómo serían? Pues empecemos. En medio ácido. Reducción. ¿Qué dijimos? Que cuando tenemos el peróxido, que se escribe sin disociar, va a pasar, esperen que vamos a robar una flechita acá arriba. ¿Qué dijimos? Si se reducía, pasaba de -2 a, de -1 a -2. ¿Sí? -2. Claro. Y si está en medio acuoso, ¿en qué compuesto va a estar? Va a estar en agua. Entonces, a partir de acá, sabiendo esto, usamos el método como ya lo sabemos. Le tenemos que agregar, si son reducción, los electrones van del lado izquierdo. Si pasó de -1 a -2, dos oxígenos, tenemos que balancearlo primero. Y tenemos entonces 2 electrones.
¿sí? Y por último, para balancear las cargas, tenemos 2 protones. Esa sería la reducción en medio ácido del peróxido de hidrógeno. La oxidación en medio ácido va a ser entonces, escribimos el peróxido y la flechita. ¿A qué va a pasar? Si pasa ¿a qué pasaba? Dijimos, de -1 a, en la oxidación, 0. a 0. Entonces, ¿cuál será? ¿0? ¿Cuál es el estado del oxígeno? Gaseoso. Bueno, Claro, muy bien. Neutro. Claro, el estado fundamental. Entonces, ahí tenemos que ver también cuántos electrones hay en juego. Hay 2 oxígenos, tenemos un electrón por cada oxígeno. Entonces después faltarían equilibrar las cargas, ¿sí? Ese sería la otra posible reacción. Y después tenemos en medio alcalino o medio básico, que son sinónimos, tenemos la reducción que va a pasar de peróxido por estar en medio básico, en cambio de pasar al agua, va a pasar a ¿qué? A oxidrilos. Oxidrilo. Entonces, tenemos que acá poner los electrones de este lado porque es la reducción. Estos 2 átomos de oxígeno de -1 pasa a -2. Me estoy olvidando el signo más. Ahí está. Y acá tenemos 2 cargas negativas, 2 que ya está equilibrada, no hace falta agregar nada más acá, ¿ven? Y nos faltaría entonces la última posible, que sería la oxidación en medio alcalino. Que va a ser ¿a qué va a pasar cuando se oxida? No le queda otra que se oxida a 0, o sea, va a ser otra vez el oxígeno gaseoso, ¿sí? Entonces, otra vez 2 electrones. Tenemos que equiparar las cargas. ¿Con qué la equiparamos? En medio básico. Con oxidrilos. Muy bien. Y nos faltaría entonces acá equilibrar. De este lado tenemos que agregar aguas. Y ahí tenemos las 4 reacciones posibles. Entonces, cada vez que veamos una reacción en la cual participa el peróxido de hidrógeno, automáticamente sabemos que son una de estas 4. No puede ver. Después la vamos a tener que multiplicar para equilibrar los electrones con la otra mitad, que no sabemos quién es. Pero siempre van a ser una de estas 4. Así que estas las escriben muchas veces o uno casi se las aprende de memoria. Se me está apagando. Si son 2 oxidrilos, ¿no son 2 aguas o es una sola? Sí, 2 aguas, perdón. Espera que se me está apagando la nota. Ahí está. Bien. Entonces ahora vamos a seguir haciendo los ejercicios en función de esto, que agregamos esto. Vamos a ver cuáles nos faltan de las que no hicimos y hacemos todas las que podamos. Pero las voy a dejar para que algunas las hagan ustedes solos. Tenemos la D de medio alcalino. Vamos primero al medio ácido, a ver si nos queda alguna colgada. Hicimos, ustedes díganme porque yo no me acuerdo y no estoy viendo las que tenemos hechas.
La A la hicimos, la B la hicimos, creo que la C también. D, E, F hicimos de medio ácido. Vamos con la G. G de gato de medio ácido. A ver dónde estaban. Vamos para arriba, así las dejamos ordenadas. F, G, acá. Bien. Bueno, vamos a hacer así. Pónganse 5 minutos ustedes, traten de plantearla ustedes y después la hacemos juntos. Vamos a ver cómo sería. Tenemos potasio, permanganato. Acuoso. Más el peróxido de hidrógeno. Más el ácido sulfúrico, que va a ser el que nos da el medio. Nos va a dar entonces sulfato de manganeso, acuoso, nos da oxígeno gaseoso. Ven, ahí está el producto de una de las reacciones que dijimos antes, de las posibles que puede tener el peróxido. Y nos da sulfato de potasio. Bien, entonces, ¿cuáles son los iones que tenemos? ¿Cómo lo vamos a plantear? Lo vamos a plantear como potasio más el permanganato más el peróxido tenemos 2 protones más el sulfato entonces en el resultado en los productos tenemos el manganeso como un catión más 2 y nos da oxígeno, agua y potasio catión, también de nuevo,
y sulfato, que se lo vamos a sumar acá. ¿Todos de acuerdo ahí? ¿Todos llegaron a eso? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a ver ahora el par redox. ¿Quién es el que se reduce? ¿Quién es el que se oxida? El potasio está de los dos lados igual. Ese siempre es muy raro, que ya les dije, sodio, potasio, litio, es muy raro que participen en una redox. Aunque hay en algunas, creo que hay un ejercicio que tiene una, después lo vamos a buscar. El permanganato. ¿Qué número de oxidación tiene el manganeso en el permanganato? Más 7. Más 7. Más Se 7. reduce a más 2. Muy bien. En medio ácido siempre el permanganato se reduce a manganeso más 2. Vamos a hacer como hacíamos ayer, le vamos a poner el número de oxidación. Pero hoy vamos a hacer más escuetos. Se lo vamos a poner a los que realmente cambian. Tenemos el peróxido, que es el que se oxida. Entonces el oxígeno acá tiene -1 y acá pasa. Me olvidé ponerle el manganeso acá. A 0. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Bueno, ¿cómo serían las semirreacciones? Te hago una consulta. Sí. Dile. ¿No interferiría también que en el peróxido de hidrógeno el oxígeno está en -1 y en el agua está en -2? Sí, pero el agua acá está como parte del equilibrio, del balance, ¿no? Acordate que en el agua está en -2, pero acá se está oxidando. Está pasando de -1 a 0, porque el que se reduce es el manganeso. No se pueden reducir los dos. No se pueden reducir los dos. Bien. Y como prioridad siempre elijo el que no sea agua. No, porque hay alguna de las 4 reacciones, acordate que pasa a agua. Acordate que, bueno, después lo vemos porque está acá abajo. En esta, que me olvidé el más, en esta está pasando, se está reduciendo a agua en medio ácido. Medio ácido casualmente pasa eso, pero como en esta reacción que nosotros estamos haciendo se está oxidando, lo que me importa es el oxígeno. Bueno. Depende de la acción que esté llevando a cabo, si se está oxidando o si se está reduciendo. Acá estoy. Bueno, entonces, vamos a plantear la primera en mi reacción, podemos plantear la del peróxido, que dijimos que pasaba a ¿a qué dijimos que pasaba? A oxígeno. Entonces acá se estaba oxidando. Entonces tenemos los electrones acá y de este lado Profe, ¿por qué los protones van del lado de los reactivos? porque me estoy equivocando yo. Y ya lo estaba mirando raro. Digo, acá hay algo que no me cierra. Ahí está. ¿Viste? La mínima distracción acá haces macana. Entonces,
la otra de mi reacción, ¿qué tenemos? El permanganato se reduce al manganeso más 2. Entonces estamos en medio ácido. Tenemos acá cuántos electrones hay en juego. 5. Muy 5. bien, 5, muy bien. Y que entonces, ¿cuántos protones tendríamos que tener? Tenemos 5 y una 6 negativas. Y de este lado tenemos 2 positivas. 8. 8 electrones, 8 protones, perdón. Muy bien. Y entonces de este lado, ¿cuántas aguas? 4. Los 4. Muy bien, listo. Entonces, ahora tenemos que multiplicar una por 5 y la otra por 2. No hay factores comunes acá. Profe, ¿me podría explicar que yo ayer no entendí por qué se multiplicaban por 5 y por 2 con él en este caso? Porque cuando yo las voy a sumar, esta parte, viste que hay que sumarlas. Hasta ahí estás. Yo tengo que sumar la misma cantidad de electrones de los dos lados de la flecha. Vamos a Sí. ponerlo así para que quede bien entendido. Ahí. Entonces de este lado yo tengo 2 y de este lado tengo 5. Si sumo así voy a poner 5 a la izquierda y 2 a la derecha, no me quedan balanceados. Los electrones tienen que quedar balanceados. Por eso yo multiplico a este 2 por 2, me da 10, y a este lo multiplico por 5, me da 10. Así quedan de los dos. Y no puedo multiplicar solo al electrón, tengo que multiplicar a toda la sentencia. ¿Mm? Listo, gracias. Bien, entonces vamos a ver, tenemos 5 peróxidos más, es rápido, voy a copiar y pegar. Entonces vamos a tener 2, 10 y acá 16. Y nos va a dar 5 oxígenos, 10 electrones y 10 protones. Más 2 manganeso más 2 y 8 agua. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Ahí tenemos la ecuación iónica. Ahora vamos a escribir qué tenemos para cancelar. Acá tenemos 10 electrones de los dos lados. Y aparte tenemos de este lado 16 protones y de este lado 10. Entonces estos 10 se van. Y estos 16 se van a convertir en, lo voy a escribir acá abajo, en 6, ¿no es cierto? Sí. Y ahí ya estamos. Y ahora vamos a escribir la iónica neta. Y para eso tengo que borrar así. Y así. Ahí quedó bien, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a escribir la ecuación molecular. Yo copio y pego, así hago más rápido. Ahora 5, estos dos son 2
permanganato. Le vamos a borrar la carita esa. Empezamos a poner los estados a todos. Estos 6 protones, ¿quién me lo daba? Veamos qué ácido teníamos. Sulfúrico. Por lo tanto, vamos a poner 3 ácido sulfúrico acuoso. Y de este lado vamos a tener el manganeso, que va a ser, ¿en qué forma de sal? Va a ser sulfato. Ven que está en el enunciado. Entonces el oxígeno en el agua, y el último es el sulfato de potasio, que es para balancear estos 2 potasios que también agregamos acá. ¿Ven? El potasio y el sulfato no están en la ecuación iónica, pero acá en la molecular lo tengo que exponer. Igual ustedes tienen el enunciado siempre para chequear que esté todo bien. El enunciado les pone todo lo que tiene que haber. Ya cuando lleguen a la época del final, no, tienes que saberlo solo. Bien. ¿Está claro ahí? ¿Está balanceada? Ven que el tema del peróxido de hidrógeno es más o menos acordarse que tiene esas 2 posibles salidas de oxidación y reducción en 2 medios distintos. No hay muchas vueltas que darle. ¿El peróxido de hidrógeno es siempre acuoso, el estado de agregación? Sí, porque es la única manera de manejarlo. Se forma en estado acuoso. Bien, vamos a ver cuál podemos hacer ahora, cuál sigue. La H, ahí tenemos un compuesto medio raro, peróxido disulfato, no sé si dieron la fórmula de eso ustedes. No. En el cursillo. Bueno, vamos a escribirlo. Es de no, peróxido disulfato no. Sería así. Acuoso más ese peróxido de sulfato es como cuando demos enlace covalente y fórmula de estructura de Lewis, van a entender cómo es que se forma. Es como que dos sulfatos de sodio pierden 2 sodios, un sodio cada uno, y se juntan los 2 sulfatos como para no quedar la molécula cargada. Una estructura así media, muy inestable, aparte, cuando son inestables son muy reactivos, porque todos los compuestos que no están en una condición estable buscan estabilidad transformándose en otra cosa. Siempre las reacciones van a funcionar en relación a la estabilidad que va a encontrar el sistema. Con peróxido de hidrógeno, entonces da oxígeno más ácido sulfúrico más sulfato de sodio. Bien, plantéenla ustedes a ver 5 minutitos. Así hacemos. Quiero que ustedes vayan solos, trabajando solos, así ganamos tiempo. Vamos a escribir qué No iones lo puedo tenemos. hacer, no sé cómo. No sé cómo identificar los números de oxidación del peroxidisulfato de sodio. Bien.
El azufre no actúa con +6. Con Es más, la única forma que me dio. es claro, tenés que hacer la cuenta siempre arrancando con los oxígenos. Vos sabés que los oxígenos en las sales siempre tienen Sí, menos con 2. -2 me dan 16. Los 2 que sodios, tengo. el sodio siempre más 1, entonces ahí tenés 14. Ah, Y claro, lo conté con 1. ¿cómo hiciste? No, que lo conté con -2 El sodio. al, al oxígeno. Está bien, menos 2 por 8, Son 16. 16. Menos 16. Sí. Y, +6 por 2 del azufre. Son claro, 12. +2 de cada sodio me da 16. te da 14. Ahí yo no conocía este ácido, Claro, por eso, no sé cómo perdón, seguir. Cada sodio esta tiene sal, más 1. esta sal yo no la conocía, la busqué la fórmula y vi que tiene un peróxido en el medio, por así decirlo. Entonces hay 6 oxígenos que actúan con -2 y hay 2 oxígenos que actúan Claro, con -1. ahí está la cuestión. Ahí te das a -14. Ahí Ah, está. ok, porque no Esa me es la, da. esa es la, ese es el puente que se forma como si fueran dos sulfatos que se juntan entre ellos. Por eso están esos dos oxígenos que forman ese puente peroxi entre dos sulfatos distintos. Bueno, entonces tenemos dos sodios más el grupo peroxidisulfato. Lo dice el nombre, peroxi, que hay un grupo peroxi, y el disulfato, que son dos disulfatos, que son dos sulfatos. Bien, entonces, vamos a ver los números de oxidación acá. Bien prolijo. Entonces el sodio es siempre +1, el azufre es +6 y el oxígeno acá está ese tema de que hay dos clases de oxígeno. Pero en esta reacción es como que la que me importa es la que se transforma, este peróxido, el que se transforma en oxígeno, no el que está acá interno acá. El que está interno acá se corta y se forman dos sulfatos. No hay un cambio que se oxide y se reduzca con respecto a otro. El que sufre... No, está bien, está mal lo que estoy diciendo yo. Es ese grupo, el número de oxidación acá es como que, no sé cómo decirle la palabra, como que es como un promedio. Hay dos, como decía ahí, un grupo peroxi y los otros que son azufre +6. Perdón, estoy diciendo un trabalengua. -2, la mayoría de los oxígenos, pero hay dos que están formando un grupo peroxi, o sea que hay otros que son -1 ahí adentro. Porque acá si vamos a los productos, vamos a tener, acá este es +1, estos son -1, este es 0, +1, +6 y -2 y +1. Entonces, vemos bien que la transformación tenemos primero la que ya vimos antes,
que es el peróxido que pasa a oxígeno. Y por otro lado tenemos el peróxido disulfato que pasa a sulfato. Bien, ahora vamos a plantear las semirreacciones. La primera, la del peróxido de hidrógeno, la vamos a robar y copiar y pegar porque es la misma que la que usamos en la reacción anterior. Y la otra, Profe, perdone, antes de que siga, ¿puede volver a repetir lo anterior? Porque como que no me quedó. dale. ¿Cómo fue el cambio de los números de oxidación? El azufre, acá dentro del grupo está más 6 y acá también sigue siendo más 6. De los oxígenos, de esos 8, hay 6 que tienen menos 2. Y hay 2 oxígenos que forman un grupo peróxido, que es un menos 1. Sí, está bien la fórmula. Son 8 oxígenos, está bien. Bien, entonces, seguimos acá. Esto se transforma. Solo quiero la flechita. Tenemos ese estado y tenemos que poner el 2 adelante porque tenemos que balancear las moléculas de los oxígenos que cambian, y el azufre también nos obliga a la fórmula. Si bien el azufre no sufre cambio, al estar acá el 2S, si no sería un lío que tuviéramos que multiplicar a uno solo y al otro no. ¿Cómo haríamos? Entonces, tenemos que ver cuántos electrones hay en juego acá. Entonces son un grupo peróxido que pasa a 2 oxígenos. Vamos a tener entonces 2 electrones. Entonces, de este lado, ¿cuántas cargas tenemos? Tenemos menos 4. De este lado, menos 2. Por lo tanto, con 2 protones, ya tendríamos balanceada la hemireacción. No, ¿de qué lado hay menos 2? Perdón, hay Eso. menos 4. Menos 4. De verdad. De verdad no lleva protones acá. Estoy bastante disperso hoy. Bueno. Entonces ahí ya tenemos balanceada la ecuación, la EMI. Profe, ¿por qué 2 electrones en el peróxido disulfato? Porque hay un grupo peróxido que pasa, hay un grupo peróxido que significa que son dos oxígenos con menos 1 cada uno. Esos 2 oxígenos pasan a menos 2 los dos. Entonces le tenés que dar un electrón a cada uno. Ok, entonces estaríamos trabajando con los 2 oxígenos, esos 2 oxígenos particulares, digamos. Claro, dentro de estos 8 hay 6 que no hacen nada y hay 2 que están formando un grupo peróxido. Cada uno tiene menos 1 y pasan a menos 2 los dos. Por eso son 2 electrones. Ok, gracias. Si no, le tengo que mostrar otra vez la fórmula, a ver si se las muestro acá. ¿Ven acá?
estos son los dos oxígenos. Acá donde está el hidrógeno sería sodio, en el compuesto que nosotros estamos usando. O la carga negativa si se fue el guión, ¿sí? Entonces, estos dos oxígenos son los que me importan. Estos son el grupo peroxi. Entonces, cada uno tiene el -1 que le permite enlazarse con el azufre, y el que está entre ellos no se cuenta, por eso cada oxígeno lo contamos como un -1. Entonces, cuando pasa la reacción hace que se rompa esto y vuelvan a tener dos manitos cada oxígeno, digamos, que pasan a -2 los dos, ¿sí? Eso es lo que hace la reacción. ¿Está claro? Quiero que quede todo en la misma hoja. Vamos a Profe, empezar. te leo una pregunta que pusieron en el chat. No, léemela. Dice, ¿cómo nos damos cuenta que hay dos oxígenos en nuestro compuesto que usan -1? Bueno, porque en el nombre dice peroxi. Si no dice peroxi es porque no hay. Cuando dice peroxi, eso de la única manera que se pueden dar cuenta es así, prestando la atención al nombre. Si dice peroxi, siempre que hay peroxi es que hay dos oxígenos enlazándose, gastando uno de sus -2 y quedando con -1. No sé si me explico así desde ese punto de vista. Por eso, pero no hay tantos compuestos así. Esta ecuación está en la guía como para buscar casos complicados, pero nunca se toman tampoco en los exámenes cosas así fuera de lo normal. ¿Puede ser que ya está balanceada la fórmula esta? Y sumás todo, es todo 2 y queda balanceada. Al sumarla ya está, porque como los dos tienen 2, va a ser así. Entonces lo único que tenemos para tachar son los electrones. Ay, ¿qué hice? Nos fuimos. Así nos queda la iónica neta. Y vamos a escribir ahora la molecular. Faltaría el acuoso acá. Bien, si ustedes ven la química del azufre, el azufre tiene un montón de compuestos así raros. Pero no se preocupen por eso porque no son cosas que se suelen tomar. Bien, entonces esta era la H. Profe, ¿no te faltó el sulfato de sodio en el producto? Sí, porque fíjate que acá tengo 2 azufres, 4 y faltan los sodios. Sí. Muy bien que están atentos, están más atentos que yo que hoy estoy en la luna.
Me levanté temprano, me fui a sacar sangre, estoy medio en la luna. Bueno, ¿No tenés que sacarle el 2 al ácido sulfúrico? también, menos mal que tengo asistentes atentos. Perfecto, ahí sí, ahora sí, controlemos. Oxígeno, tengo 2 y 8, 10. 2 y 4, 6 y 4, 10. Hidrógeno hay 2 y 2. Sodio hay 2 y 2. El azufre hay 2, 1 y 2. Perfecto. Bien, vamos a ver ahora con cuál seguimos. Vamos a pasar vamos a dejar el medio ácido, las que faltan pendientes, se las dejo para que ustedes las resuelvan. O sea, quedarían... La I creo que la hicimos ya. ¿O no? No, la que hicimos fue la L. O sea, que le quedaría a ustedes la IJK para hacer de tarea de medio ácido. Vamos a poner acá. Ahí queda de tarea eso. Y vamos a Profe, una volver a... pregunta que no sé si va muy al caso, pero la quiero hacer. Dime. ¿Cómo se obtiene el peróxido disulfato? O sea, ¿cómo el peróxido disulfato de sodio, cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Y primero creo que, no me acuerdo, creo que se obtiene primero el ácido peróxido disulfúrico y se hace una reacción. La verdad que no me, tendría que buscarlo en un libro, porque estas cosas raras del azufre uno no la tiene tan... Si querés te lo busco para la próxima y te digo. No me acuerdo cómo era... me parece que en ciertas condiciones especiales sobre el ácido sulfúrico se obtiene el ácido peróxido disulfúrico. Y después se hace reaccionar para formar alguna sal, pero a lo mejor no estoy seguro, tendría que buscarlo. En Wikipedia que antes abriste decía que era por electrólisis. Sí, En eso el es ácido que se sulfúrico. hace. Creo que se hace por electrólisis a partir del sulfuro. Puede ser. La verdad que no lo tengo en mente. Bueno, vamos al medio alcalino, vamos a seguir. Vamos a ver el medio alcalino, vamos a empezar con la A, que no la habíamos hecho y esa es la única que está que participa el sodio metálico, el sodio en estado fundamental. Entonces tenemos sodio sólido más agua nos da hidróxido de sodio más hidrógeno. Esta es una reacción muy exotérmica, incluso explosiva. Puede llegar a explotar porque levanta tanto calor que se enciende el hidrógeno y a veces estalla. Por eso no se hace más. Antes lo hacíamos en el laboratorio como una muestra. Les voy a contar una anécdota por eso. Era que una muestra, no la hacían los alumnos, se les mostraba cómo era la reacción. El sodio es como un metal, pero tiene una consistencia como si fuera manteca. Se corta con una espátula, uno lo corta. Y enseguida lo tiene que poner a reaccionar porque si no reacciona con el oxígeno del aire. Es muy reactivo. Entonces se ponía en un Erlenmeyer, en un aparato, un recipiente de vidrio grande con un poco de agua y se veía la reacción. Y hubo un año que había unos alumnitos, ¿hay acá algún alumnito que haya sido técnico de la 7? ¿Técnico químico? Yo. Bien, bueno, a lo mejor ustedes ahora son más mansos, pero ese año había un alumnito que era de la 7 y en el momento que alguien se descuidó, sacó de donde tenemos donde estaba el recipiente guardado, porque el sodio se guarda en recipientes
con queroseno, o sea, con nada que sea reactivo, no puede tener agua porque reacciona. Y el tipo fue y sacó un pedacito bastante grande y lo puso dentro de un recipiente de vidrio bastante chico, con poca agua, y explotó y hubo vidrios por todos lados y podría haber lastimado a alguien. Eso pasó hace mucho, Claro, ¿no? nosotros nos siguen haciendo la muestra esa, pero lo ponen en un crisol bastante grande, lleno de agua, y apenas ponen Sí, apenas una puntita, una nada puntita. ponen. Bueno, este se quiso Sí, hacer y se armó un lío bárbaro. Yo no estaba ese día, pero me enteré. Les digo que esto fue hace 30 años, fácil. Yo todavía era ayudante de cátedra, era alumno, no era. ¿Y vos lo viste a esto, profe? La demostración la vi 50.000 veces, pero el día que hicieron estallar eso no estaba yo, me enteré después. Así que bueno, pero eso no se hace más, típicamente no tiene sentido porque es correr riesgos innecesarios, porque puede explotar siempre. Que bueno, ya iremos al laboratorio algún día y ahí veremos cosas no tan peligrosas, pero interesantes. Bueno, vamos a ver acá qué iones tenemos. ¿Mm? Tenemos entonces el sodio, que es metálico, o sea, sodio estado fundamental, sólido. Tenemos el agua, que va a ser quien va a hacer que reaccione el sodio. El agua va a estar, si bien el agua se disocia muy poquito, en este caso va a ser quien va a reaccionar va a ser el que le da el par a que el sodio se pueda oxidar. Porque no tenemos otra cosa en esta reacción. Que el sodio tiene tanta capacidad reactiva que hace reaccionar al agua. Entonces tenemos, y vamos a tener oxidrilos, y vamos a tener hidrógeno. Bien, ahora, este hidrógeno, que vamos a poner los números de oxidación. Así arrancamos acá. El hidrógeno, ahí ya sabemos que es el número de oxidación 0, ¿sí? El sodio también es 0. El sodio acá tiene más 1. Aquí está en rojo. Entonces ahí ya tenemos identificado un par. ¿Quién se oxida? ¿Quién se reduce? El hidrógeno que está más 1, que pasa a 0. Pero como yo estoy en medio alcalino, el hidrógeno que se va a reducir es el que está. El agua se separa en estos dos componentes, en protón y oxidrilo. Pero estoy en medio alcalino, el que juega es el oxidrilo. Entonces, eso por ahora ustedes no lo saben, ya lo van a saber más adelante cuando hagamos todo lo de ácido base, pero ahora lo tienen que aceptar así como un dogma. Cuando estamos en medio alcalino nunca hay protones, por eso cuando balanceamos usamos oxidrilos. Entonces vamos a escribirlas en mis reacciones. Primero la del sodio, que pasa a sodio catión, perdón, un solo carga, un solo, y un electrón. Y ahora El sodio es el que se...
¿Cómo? El sodio se El oxida. sodio es el que... Ah, ok. Y esto, si bien yo se los escribí como separados, el agua no es un electrolito fuerte, no es un electrolito. El agua está muy poco disociada. Yo se los escribí separados para que entiendan el tema de qué parte del agua es la que sufre el cambio. Pero en realidad el agua sigue estando, lo voy a poner así como enlazado para que quede más parecido a la realidad. Entonces la que cambia es el agua que pasa a hidrógeno. Y como son dos hidrógenos, son dos electrones. Entonces tenemos que agregar, para balancear, dos oxidrilos a la derecha. Y no me estaría quedando... No me estaría quedando balanceada. Esperen que me agarró la duda acá. Son dos aguas. Tengo 4 hidrógenos. 2 y 2 son 4. 2 oxígenos. Ahí está. Era que ahí se dan cuenta cuál era. Faltaba agregar aguas para balancear todo lo demás. Había que agregarle una más a la que ya teníamos. Profe, ¿podría volver a explicar de vuelta que no entendí muy bien por qué en este caso se toma el grupo oxidrilo? ¿Cómo? Porque acá, esta parte vos decís... Claro, en vez de tomar el hidrógeno fundamental, tomás el... Bueno, porque estamos en medio alcalino. Entonces, es el agua la que pasa, la que se divide para soltar hidrógenos. No tenés un ácido. ¿Te acuerdas que esto podría ser un ácido, otra cosa? Pero acá solo tenemos agua, ¿ven? En la reacción. El sodio reacciona con el agua. El agua la podemos contar como que está cortada así, como si fuera esta la estructura del agua. O si quieren pueden poner, no quiero poner ahí porque si no rompo el oxidrilo. El oxígeno enlazado a dos hidrógenos. Esta sería la parte del agua que genera, cada molécula de agua va a generar un átomo de hidrógeno para formar la molécula. Uno de este se suelta y otras ven que son dos, por eso es la que forma el hidrógeno. Pero esa no es la parte más, digamos, fundamental. Es solo para darte esa información de que en medio, lo que yo hago todo esto para que ustedes no se confundan, porque la tentación sería poner protón que pasa a hidrógeno acá abajo. Entonces lo que tiene que poner es agua que pasa a hidrógeno, porque estamos en medio alcalino. ¿Está claro? Buenísimo, sí, gracias. ¿Lo de arriba no se tiene que multiplicar por 2? Sí. Ahí está. Y ahora vamos a sumar 2 átomos de sodio fundamental más
Ahí estamos. Ahí tenemos la ecuación iónica total. Tenemos que cancelar los electrones. Y entonces vamos a tener la ecuación iónica neta. Ahí la tenemos. Y por último vamos a la molecular. Ahí está. Bueno, me faltaría agregarle los estados de agregación. ¿No es una sola molécula de hidrógeno? Sí. No me perdonan una ustedes, ¿eh? Muy bien. Siempre hay que revisarlas después al final, porque uno por ahí está en la luna como estoy yo hoy y siempre mejora al final reasegurarse. Entonces tenemos 2 sodios, 2 sodios. 4 hidrógenos, 2 y 2 son 4, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ahí estamos, entonces completa. Quedó ya la ecuación A de medio alcalino. Ahora vamos a ver con cuál seguimos. Habíamos hecho la B. Esta vez la vamos a mandar toda para que quede toda en una sola hoja. Así. La C. La C quedó acá por este compuesto acá. Bueno, vamos a hacerla. Yo les voy a escribir la fórmula. Tetrahidroxoluminato es un ion complejo, se llama. Y no es difícil, pero por ahora ustedes tómenlo. Tampoco es algo que se le va a tomar en el parcial seguramente, porque todo lo del ion complejo se da cerca de fin de año. O sea que esto es solo para que practicar el balance. El tema de por qué la fórmula es así, qué significa, ustedes no se preocupen ahora. Profe, ¿puedo volver a mostrar la A? Que me faltó la última parte. ¿Qué parte? Acá. ¿Cómo? Que decime en qué parte. Acá cuando formamos la molecular. Ahí está, ya está. Gracias. Bien. Entonces tenemos acá aluminio sólido más hidróxido de sodio más agua les da el tetrahidroxoaluminato de sodio. Se escribe así. Más hidrógeno. Y esto también es acuoso. Bien. Entonces, vamos a escribir los iones que tenemos. Primero tenemos el aluminio sólido, tenemos el catión sodio, tenemos el oxidrilo del hidróxido, más el agua. Y tenemos la flechita. Este ion se disocia como el catión sodio más el anión que es el tetrahidroxo
aluminato. Tiene una carga negativa. Y por último tenemos el hidrógeno. Entonces vamos a ver los números de oxidación. El aluminio acá tiene 0. El sodio es más 1. En el oxidrilo tenemos menos 2 y más 1, más 1 y menos 2. Eso hasta ahí estamos, no pasa nada. Acá tenemos más 1. Acá el aluminio, ¿qué número de oxidación tendrá? Si nosotros sacamos la cuenta acá. ¿Cómo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Pero ¿cómo puede ser tetrahidroxi si el aluminio tiene el número de oxidación más 3? Esperen que acá me olvidé el 4. Ahí está. El aluminio tiene más 3 y está formando con estos 4 oxidrilos un ion complejo. Tómenlo con pinza ahí. Entonces piensen, cada oxidrilo es un menos 1. Por eso, como el aluminio tiene más 3, le sobra ahí. Más 1. ¿Está? ¿Alguien tiene hay como un retorno, un parlante muy fuerte o algo? Bueno, entonces, acá el aluminio es más 3, menos 2, más 1 y 0. Entonces, vamos a identificar quién de dónde salió el hidrógeno. O sea, primero sabemos que el aluminio es uno de los que, vamos al más fácil primero, el aluminio se oxida. ¿Usamos el hidrógeno del oxidrilo? Y el hidrógeno usamos el del agua como recién. Porque estamos en medio básico y lo vamos a balancear igual a la ecuación como la que hicimos recién. La A. ¿Se acuerdan? Esta ecuación casi que la podemos copiar así y le vamos a editar lo que haya que editar. O sea, donde está el sodio va a estar el aluminio con toda su historia. Acá va a ser el aluminio que va a pasar al estado ¿y cuántos electrones van a ser? 3 electrones. Esto todavía no lo tenemos en cuenta. Entonces, de este lado tenemos ¿cuántas cargas? 4. 0. Menos 4 tenemos, ¿no? Tenemos una carga negativa en el complejo más 3 electrones. Da menos 4. Por eso acá vamos a poner 4 oxidrilos. ¿Está? ¿Les quedó ahí? Lo que tenemos que hacer, esta es multiplicarla por 2. Y a la de acá abajo por 3. ¿Les quedó claro ahí hasta ahora? Díganme. ¿Ven? Es solo... Sí, hasta ahora sí. El tema es que ustedes no se preocupen de no saber escribir esto. Acéptenlo así. Solo apliquen el método acá. El método de balance. Lo demás, déjenlo para más adelante entender todo eso. Entonces, ahora vamos a poner, tenemos 2 aluminios
más 8 oxidrilos más que está en minúscula. Venimos a copiar esto acá. Entonces tenemos 6 aguas y 6 electrones. Y eso nos va a dar 2 ion tetrahidroxaluminato, 6 electrones más 3 hidrógenos y 6 oxidrilos. Entonces ahí tenemos la ecuación iónica. Vamos a ver qué tenemos para cancelar. Vamos a cancelar los 6 electrones de este lado tenemos 8 oxidrilos y de este lado tenemos, perdón, de este lado tenemos 8 y de este lado tenemos 4 por 2, 8 y 6, 14, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? ¿En dónde? No entendí. ¿Cuántos oxidrilos tengo acá? De este lado de la flecha. Tengo 4 por 2, 8 y 6, 14. Y de este lado, ¿cuántos oxidrilos tengo? 8. O 8. sea, de este lado hay 6 de más. Entonces estos 6 de más, pues vamos a cancelar. Ah, y ahí te quedan 2 de los reactivos, de los productos, digo. Claro, ahora vamos a ver si estamos haciendo bien las cosas. Vamos a escribir la ecuación iónica neta. Yo ya la había escrito acá, solo faltaba tachar, borrar esto, esto, esto. Bien, entonces saquemos acá. Tenemos 2 aluminios, 2 aluminios, 8 oxidrilos. Ahora me quedaría el tema del agua ahí. Algo estoy haciendo mal y no me doy cuenta que algo estoy multiplicando mal. De los 8 oxidrilos solo quedarían 2. Tienes razón, ahí está. Entonces, ahora tengo oxígenos, tengo 2 y 6, 8. Acá tengo 2 por 4, 8. Bien. 6 por 2, 12. 12 hidrógeno. Más 2, 14. Acá tengo 6 y 8, 14. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que me había olvidado. Perfecto. Entonces, ahora vamos a escribir la ecuación molecular. Que van a ser 2 aluminio sólido más 2, ¿cuál era el reactivo que usaba? Hidróxido de sodio.
más 6 agua. Y eso me da el complejo acuoso. Entonces, ahí vemos, sumamos de nuevo acá, controlamos acá, 2 aluminios, 2 aluminios, 2 sodios, 2 sodios, 2 y 6, 8 oxígenos, 8 oxígenos, 2 y 12, 14 hidrógenos, son 4 por 2, 8, y 6, 14, ahí está, perfecta. Vieron que hay que estar muy atento y seguir los pasos bien. Siguiendo los pasos bien, uno va asegurándose que por más que se distrajo, puede corregirlo fácil. Pero la atención es fundamental acá. Bueno, vamos a seguir con alguna más de medio básico. La B la habíamos hecho. La B y la A la hicimos. C. La D vamos a ir entonces. ¿Qué tenemos? Permanganato de potasio, peróxido de hidrógeno, que se transforman en oxígeno gaseoso, dióxido de manganeso sólido, más hidróxido de potasio más agua. Bueno, plantéenla solos, a ver 5 minutitos. Esta es más sencilla. Solamente tienen la ecuación del peróxido de hidrógeno que se está oxidando en medio básico. Pero lo demás es algo que ya hicimos antes. Tenemos más 1 en el potasio. En el permanganato ya dijimos antes, era más 7 el manganeso. Acá, ¿qué número de oxidación tiene el manganeso? Más 4. Muy bien. Entonces, tenemos el que se reduce, es el manganeso, que pasa de permanganato a dióxido de manganeso. Y por otro lado tenemos el peróxido que pasa a oxígeno, se oxida. Se oxida en medio básico, ¿sí? Entonces, ¿cómo era la reacción? Yo le voy a buscar y le voy a pegar así rápido. No sé dónde lo escribió y eso. O lo escribí al final. Y tenemos el permanganato que pasa al dióxido, que es un sólido. Entonces,
en esta reducción, ¿cuántos electrones hay? Pasa de más 7 a más 4, dijeron. Entonces son 3 electrones, ¿no es cierto? Sí. Entonces tenemos de este lado 4 oxidrilos. Y vamos a tener acá dos aguas. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo acá? ¿Quedó parejado? Sí, profe. Muy bien. No me dejen hablando solo, contéstenme. ¿Por qué dos aguas? Y porque estoy balanceando los oxígenos y los oxígenos y los hidrógenos. Entonces yo cuento, antes de agregar el agua, tengo 4 oxígenos de este lado y de este lado tengo 2 y 4, 6. Y acá tengo 4 hidrógenos y de este lado nada, justo son 2 aguas. Ah, sí, listo, ya entendí. Una pregunta, ¿cómo quedarían las cargas ahí de cada lado? Porque no agregué el agua porque no me di cuenta de cómo quedan las cargas, o sea, qué afecta a la carga. Bueno, el agua, vamos a rebobinar, vamos a hacer cuenta que no está el agua. Y tampoco están los oxidrilos. Entonces, yo que tengo menos 4 de este lado y de este lado 0. Por eso agrego 4 oxidrilos para agregarle menos 4. Acuérdense que cuando estamos en medio básico agregamos oxidrilos del lado más alto. El lado más alto es 0 acá, porque 0 es más que menos 4. Entonces van los 4 oxidrilos. Y después tengo que balancear los átomos de oxígeno y de hidrógeno. De este lado tengo 6. Y de este lado tengo 4. Por eso van las 2 aguas. ¿Está? Sí, ahora sí, gracias. Acá tenemos que multiplicar por 3 y acá tenemos que multiplicar por 2. Entonces vamos a tener tres peróxidos, 6 oxidrilos, más 2 permanganatos, 6 oxígenos y 4 aguas. Estamos bien hasta ahí. Y en los productos tenemos 3 moléculas de oxígeno, 6 electrones, 6 aguas, más 2 óxidos y 8 oxidrilos acá. Entonces, ahí tenemos la ecuación iónica. Vamos a ver qué tenemos para tachar. Como siempre, los electrones. Del lado de los reactivos no quedan 6 aguas. No, pues 2 por 2, 4. ¿Está bien? 6 acá, mira. Este reactivo es este acá. Entonces, 2 por 2, 4. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, ya tachamos los electrones. Ahora tenemos aguas, tenemos 6 de un lado, 4 del otro. Entonces estas 4 se van.
Estas 6 se van a convertir en 2. Y aparte tenemos 6 oxidrilos y 8. Estos 6 se van. Y estos 8 se van a convertir en 2. Entonces, ahora escribimos la iónica neta con lo que tenemos que borrar. Las 4 aguas también se iban. Ahí tenemos la iónica neta, ¿sí? ¿Está bien? Parece que sí. Y ahí vamos directamente a escribir la molecular, que va a ser después ahora les escribimos los estados de agregación. Bien, ahí quedó, ¿sí? Vamos a verificar. Tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos. Tenemos 4 y 2, 6. Tenemos 3 por 2, 6 y 8, 14 oxígenos. Tenemos 6 y 2, 8 y 4, 12 y 2, 14. 2 potasio, 2 manganeso de cada lado. Bien, ahí tenemos todo chequeado, está bien balanceada. Bien, vamos a ver. Una más del medio básico. La E creo que la hicimos, o no. Ya no me estoy acordando cuál hicimos. La E sí la hicimos. La F tendríamos que hacer entonces. Que también es con peróxido de hidrógeno. Tenemos hidróxido de cromo 3 más el hidróxido de sodio más el peróxido de hidrógeno. ¿Esta sería la F del medio ácido? No, medio básico. Ah, ok. Seguimos haciendo las de ácidos, ya quedaron 3 pendientes para que ustedes hagan. Tienen un montón para hacer, hay otro más, hay más ejercicios siguiendo. Tienen el ejercicio 7, que son todas ecuaciones para balancear, mezclando ya los métodos. Eso les va a quedar para hacerlas a ustedes. Ahora vamos a hacer alguna más de medio básico.
que me va a dar cromato de sodio. A ver si quién me ayuda con la fórmula. Sodio 2, cromo, oxígeno 3. No, no es 3, Es 4. ¿4? 4. Porque el cromo, ¿qué número de oxidación tiene? Más 6. Más 6. 2, 3 Bien, y 6. por eso. 6 más 2, 8. Dividido 2, 4. Esa es una regla de cómo... Más agua. Bien, vamos a ver qué iones tenemos acá. Tenemos el hidróxido, que no se disocia porque está sólido. Y tenemos el sodio catión más el oxidrilo más el peróxido. Entonces me da el sodio más el ion cromato vamos a ver los números de oxidación ahora acá. El cromo, ¿qué número de oxidación tiene en el hidróxido? 3. 3. Bien. Y acá en el cromato dijeron recién era 6. Entonces, vamos a identificar acá que tenemos un par que es el del cromo 3 cromato, que sería, ¿eso qué sería? ¿La oxidación o la reducción? Oxidación. Bien. Y por otro lado tenemos el peróxido, que pasa a agua. Se reduce de menos 1 a menos 2. Entonces vamos a poner la ecuación, la de mi reacción de oxidación del cromo bien, dijimos que pasaba de más 3 a más 6. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tengo que agregar? 3. Muy bien. Entonces, fijemos las cargas. Acá tenemos menos 5 en total. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que poner 5 oxidrilos de este lado. Y por lo tanto, tenemos 4 aguas que agregar. ¿Se dan cuenta cómo se calcula el agua? Sí. Y después tenemos la reducción del peróxido de hidrógeno a agua. Tenemos 2 aguas
Y de este lado vamos a tener ¿cuántos electrones? 1. 2, porque es 2 átomos de oxígeno que se separan del grupo peroxi para formar 2 oxígenos menos 2. ¿Mm? Igual esa ecuación la tienen como ayuda de memoria cuando empecemos al principio de la clase, ¿no es cierto? Entonces tenemos acaban 2. No sé si lo estoy haciendo bien, lo estoy perdiendo. ¿No serían 3 peróxidos? Porque hay 6 hidrógenos del otro lado. No, espera. ¿Por qué estoy poniendo dos electrones? Está bien. Formo 2 aguas. Pero al poner 2 estoy poniendo mal los electrones, por eso. Son 4 electrones. 4 oxidrilos. Entonces tengo 4 y 4, 8. Y acá serían... No, algo estoy haciendo mal y no me doy cuenta que... ¿Por qué 4 electrones, profesor? Sí. No es seguro, para que estoy confundido. Vamos de nuevo, paso a paso. ¿No sería un electrón? No, porque tenés que balancear los oxígenos. Y Son 2 aguas. 2 electrones y un agua, me parece. 2 electrones y un Oxígeno agua, del- pero no me da. Primero hay que poner 2 aguas, sí o sí, porque tenés que balancear la masa del oxígeno. Entonces te Pero quedan ve 2 que aguas. si eso hacemos es lo que así, no me quedan balanceados los oxígenos, porque entonces tengo que poner 2 aguas. Claro, 2 aguas, después sí, 2 electrones. Y ahora hay que agregar oxidrilos del lado del agua. Agregas 2 oxidrilos. Y no te queda. Y ahí quedan desbalanceados los hidrógenos. Entonces agregas agua del otro lado. Y tenés agua de los dos lados. Es que si tocas el peróxido se desbalancea todo. No, hay algo que estoy haciendo mal acá. Y déjenmelo pensar. ¿Puede ser que en vez del agua que se está oxidando sea el cromato? No, esperen que lo pienso. Claro, ya está. No pasa, en medio básico no pasa a agua, pasa a oxidrilos. Ese es el tema. Entonces ahí queda balanceada la ecuación, directamente así. 2 oxidrilos se forman a partir de una molécula de peróxido de hidrógeno. Entonces tenemos 2 electrones y queda balanceadas las cargas y todo. ¿En medio ácido sí hubiese pasado agua o hubiese pasado a protones? En medio ácido pasa a protones. Acuérdense de las 4 ecuaciones. Antes las había escrito bien, las había deducido bien. Ahora me fui por cualquier lado. En medio ácido sí, va a oxígeno y protones. Porque siempre,
En medio ácido pasa a agua, está bien, pasa a agua, ahí sí, estamos hablando cuando se reduce, está bien, pasa a agua. Y esos oxidrilos que se obtuvieron estarían en el agua del producto, ¿no? Claro, esta sería como lo que pasa, cada peróxido va a formar, se va a desarmar formando dos oxidrilos. De esa manera el oxígeno va de -1 a -2. Estando en medio básico pasa eso. Entonces esta la tenemos que multiplicar por 3. Y esta va por 2. Entonces vamos a tener dos hidróxidos, 10 oxidrilos, más 3 peróxidos, 6 electrones, eso me va a formar 2 cromatos, 6 electrones, 8 agua, más 6 oxidrilos. Bien, ahí tenemos la ecuación iónica. Vamos a tachar todo lo que haya que tachar, los electrones para empezar, como siempre, que sabemos que tenemos balanceados. Y tenemos oxidrilos 10 de un lado, 6 del otro. Entonces estos 6 se van y estos pasan a ser 4. Ahí queda entonces la ecuación iónica neta. Y vamos a escribir entonces el balance sobre la molecular. Que son 2 hidróxidos de cromo, 4 hidróxidos de sodio, 3 peróxidos, me va a dar 2 cromatos y 8 agua. Vamos a chequear de nuevo. Tenemos 2 por 3, 6 hidrógenos, más 4, 10, más 6, 16. Y de este lado tenemos 8 por 2, 16. 4 sodios, 4 sodios. 2 cromos, 2 cromos. Bueno, y faltaría el oxígeno. Tenemos 2 por 3, 6 y 4, 10, 16. 2 por 4, 8 y 8, 16. Ahí está, perfecto. Entonces tenemos todo balanceado. Bien, vamos a ver una más de medio básico. La siguiente. Me perdí la página. Que sería la G, creo que la hicimos. Oh, sí, la G la hicimos.
La H la hicimos también. Vamos a venir acá, HI. En la I también tenemos un ion complejo. Es más o menos lo mismo que hicimos antes con el aluminio. Cúprico es hidróxido cúprico. ¿Cuántos oxidrilos tiene? 2. 4. No dije nada, no dije nada. Ay, ese 4. Hoy no puedo decir nada porque yo estoy más boleado que nadie, así que hoy no puedo retar a nadie. Bueno, tetrahidroxo sincato de sodio. Tetrahidroxo significa que adentro de la fórmula hay 4 oxidrilos. Fíjense, si hay 4 oxidrilos, el zinc siempre ¿qué número de oxidación tiene? Lo puedes saber, más 2. Y si tiene 4 oxidrilos, ¿cuál es la carga total del ion complejo? -2. Entonces, ¿cuántos sodios van a ir? Pues sodio más 1. 2, muy bien. Más cobre sólido. Bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa con los iones. Tenemos zinc más el óxido de cobre, que es un sólido, más el sodio catión, más el oxidrilo, nos va a dar 2 sodios más el ion complejo, que tiene 2 cargas negativas. Como bien se acuerdan que el del aluminio tenía una sola carga negativa, porque el aluminio, como es más 3, en la diferencia le queda, y el cobre sólido. Entonces, vamos a ver los números de oxidación. El zinc fundamental es 0, el cobre cúprico es más 2, menos 2 más 1, más 1, 2 más 1, y 0. Entonces, ¿quién se oxida? ¿Quién se reduce? Tenemos el zinc, pasa de 0 al ion complejo. Entonces, ¿ese qué es? ¿La oxidación o la reducción? Oxidación. Muy bien. Y el hidróxido cúprico es la reducción. De más 2 a 0. Entonces, vamos a escribir las semireacciones. Zinc pasa al complejo
Fíjense, ¿ven? Esto, a veces yo estoy pensando que alguien se puede confundir en decir, ¿por qué estás agregando electrones si ya tenés negativo acá? Porque acuérdense, los electrones no es para balancear la carga, el electrón es para equilibrar el cambio en el número de oxidación. Es el primer paso que hacemos después de balancear los átomos, que acá ya están balanceados, ¿sí? Ahora sí vamos a ver las cargas con los oxidrilos. Entonces de este lado tengo menos 4, por lo tanto voy a tener que agregar 4 oxidrilos de este lado. Y después tengo que ver el balance de los oxígenos y los hidrógenos, que en este caso ya están balanceados. No hay que agregar agua acá. Ahora vamos a ver la del cobre. Que pasaba a cobre. De más 2 pasaba a 0. Entonces son 2 electrones. Tengo 2 cargas negativas de este lado. De este lado necesito 2 oxidrilos. Y tampoco en esta necesito agua, porque ya los oxígenos y los hidrógenos ya están balanceados. Y también están balanceados los, no hay que multiplicar porque también tenemos 2 electrones en cada sentencia. Vamos a sumar. Entonces me quedan para tachar los 2 electrones y tenemos 4 oxidrilos de este lado y 2, 6. Acá tenemos 4 y 2, 6. No tenemos que tacharlos a ninguno. Ven acá hay oxidrilos adentro de los compuestos, por eso los sumo. 4 y 2, 6. 4 y 2, 6. No tengo que tacharlos de ningún lado. Tenemos la iónica neta en la que vamos a tener que borrar los electrones. Y vamos a ver entonces la molecular balanceada. O si teníamos que tachar, vamos a ver. Sí, acá tengo 6 y yo tacho 2 y 2, 4. Ahí está, sí. Los teníamos que tachar. En la de arriba lo tenía que tachar, no en las de abajo. Entonces ahí tenemos la ecuación molecular balanceada.
Vamos a verificar por si acaso. Tenemos un zinc, 2 y 2 oxidrilos, 4 oxidrilos. Un cobre. Ahí está todo. 2 sodios, sí. ¿Quedó bien ahí? Así que bueno, ahí llegamos a la I. Les va a quedar a ustedes la JKL para hacer en medio básico.